Muchas veces personas quieren simular que conocen la verdad, muchas veces quieren simular que son libres, pero he descubierto que muchas veces la realidad es otra. Imagínense muchas veces cuántos matrimonios, ¿verdad? Por fuera parece ser que todo tienen bajo control, que está todo en orden, que el matrimonio es saludable solo para saber que por dentro se están desmoronando. ¿Cuántas veces personas pueden aparentar que tienen ánimo cristiano, que, verdad, quieren conquistar el mundo para Cristo, ganar almas y solo para descubrir que no era lo que aparentaban por fuera? Y eso es algo que es la tendencia cristiana de desconectarnos de lo que es verdaderamente el cristianismo y comenzar a vivir una versión del cristianismo que no es bíblico. Y puede ser quizás usted un miembro de nuestra iglesia y puede ser un esclavo. Usted puede ser alguien que desde guardería ha estado en una iglesia cristiana y a lo mejor no eres libre como Dios quiso que fueras libre. Es posible que Dios tenga un increíble propósito para tu vida y que en este momento no estés viviendo el propósito de Dios, sino que estés viviendo una forma de cristianismo que es esclavitud, no libertad. Una ilustración de esto es Sansón en la Biblia. Sansón, hermanos, nos dice bastante la Biblia de él. Sansón es un hombre del cual Dios tenía un gran propósito para él. Sin duda, la Biblia nos describe la vida de Sansón como alguien que debería de libertar a su pueblo. Es aquel héroe que a lo mejor todo niño debe de tener. Es casi, le podemos decir, superhéroe por el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y nadie dudaría el propósito de Dios para Sansón, pero también no podemos escaparnos el tremendo resultado triste de la vida de Sansón. Porque mientras que él debería haber vivido una vida libre, y haber nosotros quizás haber tenido diferentes historias de la Biblia de este hombre, se hubiera entregado su vida a Dios, pero como se entregó a sí mismo y como se convirtió un esclavo de su propio pecado, la historia de él es triste. Sansón fue acosado por Dalila, rindiendo su último quizás migaja de obediencia que tenía, y era el revelar de dónde venía o cuál era el secreto de su poder. Y se lo dice, y Sansón, como cualquier persona esclava que depende de su carne, piensa que las cosas siempre van a seguir normal. Y vean lo que dice Jueces 16:20, está en sus notas que recibieron a la entrada. Dice, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Y saben lo triste de este versículo? La Biblia nos dice que él salió y él no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Sabe que muchas veces como cristianos podemos abusar la gracia de Dios y a lo mejor gente confunde lo bueno que es Dios, porque dice la Biblia que el sol sale sobre los justos y los injustos, llueve en el mundo para todos, incluso hasta hay personas que ni creen en Dios que pueden prosperar y malamente pueden creer que son bendecidos por Dios por las bendiciones materiales, o pueden caer en un error en pensar, fíjate que aunque yo estoy haciendo cosas chuecas o malas o equivocadas, las cosas parecen salir bien, Dios me está bendiciendo a pesar del mal que estoy haciendo. Y muy similar a Sansón, como cualquier persona en esclavitud, ve ciertas bendiciones aunque estén viviendo mal y confunden y creen, Dios siempre va a estar haciendo eso. Y luego, tarde o temprano, ahora sí Dios retira su mano por completo. Ahora sí viene el dolor, ahora sí viene la agonía, ahora sí viene el resultado consumado del pecado. Y así como Sansón salió y no se dio cuenta que Dios había apartado de él, pues
lo que entendemos de Sansón, y vean esto en la pantalla, se había vuelto insensible a su situación espiritual. Sansón estaba totalmente ciego a su propia condición, a su propio estado. Su percepción, noten, se había esfumado. Su gran potencial no se cumplió porque él estaba ciego a lo que verdaderamente estaba pasando en su vida. Y es triste esto, hermanos, porque cuando somos ciegos a nuestro propio estado, nos volvemos muy atentos a los pecados de otros para sentirnos bien. Note, entre más ojo crítico tengas contra alguien más, es más profundo quizás lo que estás tratando de esconder en tu propia vida. Toda persona que tiene lucha siempre trata de ver a quien encuentra en el mal como para justificar el mal que yo estoy haciendo. Sin embargo, la Biblia nos dice que él sale, Dios se aparta de él, y es triste lo que continúa de estas malas decisiones en Jueces 16:21, el siguiente versículo, vean en sus notas, dice: entonces los filisteos lo agarraron, lo sacaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Ahí lo sujetaron con cadenas de bronce y lo hicieron moler en la cárcel, perdón. Ahora, su vida, hermanos, realmente terminó en una esclavitud increíble. Pero esto no era lo que Dios quería para Sansón. Sansón debería haber sido aquella persona que iba a librar y ahora se encuentra como esclavo. Incluso noten, él debería ser el libertador de su pueblo, pero ahora había caído a una esclavitud. No podría estar más bajo en su vida que este momento. Por la tragedia, noten, aún mayor, la tragedia aún mayor es que su vida se ha convertido en el modelo de miles de vidas a lo largo de los siglos. Un espejo de aquellos que tuvieron gran potencial, pero no lo alcanzaron. Y no tanto porque Dios no quiso, es porque ellos se mantuvieron esclavos a sí mismos. Nunca sirvieron a Dios con libertad, ellos se quedaron en esclavitud. Yo conozco a personas así, usted también conoce personas así. Y si somos sinceros, todos podemos terminar así si no cuidamos bien nuestra vida. Podemos ser la siguiente historia de Sansón, en la que Dios quería hacer algo grande en su vida, en su familia, en su matrimonio, quería hacer algo grande con nuestros hijos, pero de una forma u otra nuestra esclavitud guió a la destrucción de ella. Sansón, noten, estaba destinado a ser un libertador, pero en su lugar se convirtió en un esclavo. Es triste esto. ¿Y qué tiene que ver Sansón con lo que Jesús está diciendo? Tiene todo que ver aquí. Vean en Juan 8, versículo 31 al 36, descubrimos que qué hay detrás de la esclavitud y mejor aún la receta y la motivación para la libertad. Jesús estaba enfrascado de una confrontación con las autoridades religiosas. Y eso es lo más interesante de nuestra historia. Jesús está hablando con la mera crema, por decirlo así, de los fariseos, de los judíos, los que conocían las escrituras, los que conocían cómo vivir para Dios. Y ahí está Jesús tratando con ellos. Y él había proclamado, noten, que era la luz del mundo, lo que implicaba que sus oponentes estaban en tinieblas. Noten, hermanos, también habían advertido a los judíos que estaban en peligro del fuego del infierno, porque ellos eran de abajo y él era de arriba, dos reinos que no pueden mezclarse. Pero noten, y mientras que ellos aún se tambaleaban por su embate, él llevó la discusión aún más lejos. Incluso, noten, le sugirió que podrían estar en esclavitud. Y quiero que nomás pretendamos ahorita que somos los judíos y quiero que nomás tengan su mente. No había un grupo que conocía más las escrituras como ellos. No había un grupo más religioso como ellos. No había un grupo que conocía el Antiguo Testamento más que ellos. Si había alguien que sabía vivir para Dios, eran los judíos.
Y ahora viene Jesús para decir, ustedes están en tinieblas, ustedes son esclavos, ustedes no creen correctamente. Y quiero que se imaginen ahorita todas las diferentes emociones encontradas que ellos están sintiendo. Muchas veces personas, aunque no lo hacemos a propósito, pero cuando hablamos con personas que quizás tienen una religión, no sé, crecieron en el catolicismo toda su vida, les decimos que necesitan creer en Jesús para ser salvos, muchas veces se ofenden y se enojan porque dicen, no, pues yo ya creo en Jesús. Y desde chico tomé la primera comunión y desde chico yo estaba en una iglesia y desde chico, y es ofensivo para ellos digerir un mensaje de que tú tienes que ser salvo, tienes que poner tu fe en Cristo, tienes que convertirte, porque para ellos, como tienen una religión, ellos piensan que ya comprenden todas las cosas de Dios por medio de una religión y sin saberlo, están en esclavitud. Ahora Jesús está digeriendo a un grupo de creyentes. Dice, vean conmigo Juan 8, versículo 30, nomás para que tengan esto en contexto. Hablando él estas cosas, todas las cosas que hemos visto ahorita, muchos, ¿qué dice? Creyeron en él. Versículo 31, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes les dijo? A los judíos que habían creído en él. Entonces, noten, por un momento está Jesús enseñando y ahí están los judíos y unos creen en el mensaje que él está dando. Entonces, él se dirige hacia ellos. Entonces, noten, y les advirtió a ellos que la permanencia en la palabra, el discipulado, era prueba de una salvación verdadera. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos creyentes que son como los cohetes de Navidad. Se ven muy bonitos por un tiempo, pero así tan rápido como explota y se ve bonita la luz, así también desaparecen. La vida cristiana no es un momento esporádico emocional. La vida cristiana debe de ser algo en lo que uno permanece. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, vean, cuando obedecemos su palabra, crecemos en conocimiento espiritual y a medida que crecemos en conocimiento espiritual, crecemos en libertad del pecado. La vida conduce al aprendizaje y el aprendizaje conduce a la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ahorita estamos viendo Jesús explicarlo? El hombre está esclavizado por el pecado y todas sus consecuencias del pecado. Hay personas que no necesariamente están esclavizados por el pecado que los llevó a la esclavitud, sino que ahora están esclavizados por las secuelas del pecado, porque hay secuelas. Hay personas, nunca se imaginan que aquel momento que iban a ver quizás pornografía, lo esclavizante que esto iba a ser, los daños que esto iba a causar. Nadie se imaginaría que el jugar un poquito con lascivia, el jugar quizás cuando novios están demasiado tiempo juntos y juegan con tentaciones, lo rápido que uno puede caer en una esclavitud de fornicación. Las cosas, hermanos, giran bien rápido en la vida de todos y uno tiene que saber cómo protegerse. Entonces, quizás una persona está aquí y dice, pastor, es que yo no puedo parar de pecar. He intentado con este asunto de mi vida y nomás no puedo dejarlo. He tratado de vencer aquel otro hábito y simplemente no puedo. Las buenas noticias es que este sí es para ti si quieres libertad. Pero como todas las demás sís condicionales que hemos visto, son condicionales y muchos si no lo toman en serio, por más que deseas libertad, no vas a obtener libertad. Y es por eso que muchos se encuentran en esclavitud, porque creen que la palabra de Dios es como simbólica y que se vive. Yo voy a vivir la vida cristiana a mi manera. Eso no existe, hermanos. Si así existiera, pues no necesitaríamos la Biblia. Muy bien, Dios nomás nos dijeron, pues vivan como quieran a su manera y todo está bien, pero nos dejó su palabra. Porque no podemos vivir la vida cristiana a mi manera. Tengo que vivirla a su manera, como Él la describe. Entonces, quiero que veamos estos tres principios el día de hoy para poder comprender qué es la libertad, cómo es que Dios describe eso. Pero primero noten conmigo, número 1, existe mucha falsedad que parece verdad.
Y si ustedes notan conmigo en el versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús aquí se está refiriendo al grupo más religioso que existe en todo el Nuevo Testamento, los judíos. Se estaba refiriendo a la gente que más conocía las escrituras, los judíos y los escribas. Ahora, él se estaba refiriendo a ellos, él está hablando a ellos. Y la pregunta entonces, quizás que tenemos que hacernos, que no conocían la verdad, que no ellos conocían la verdad. Y la respuesta es sí y no. Existe muchas cosas falsas, hermanos, que parecen verdad. Y eso es lo más peligroso. ¿Cómo quisiera que todos los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que existen hoy en día se pararan en sus iglesias y congregaciones y dijeran, fíjate que yo les voy a enseñar, pero lo que les voy a enseñar es falso, pero se los voy a enseñar de todas maneras. Que por lo menos dijeran que es falso, pero no. Hay falsedades tan cercanas que hasta creyentes tropiezan sobre estas falsedades. Un ejemplo de eso es la iglesia en Gálatas. Los galasienses cayeron en varios errores y en Gálatas 3:1, vean en sus notas, por favor, Pablo les llama la atención y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten que Pablo les está diciendo qué tan rápido cayeron en falsedad. La Biblia nos advierte que muchos, aunque enseñan, otros no escuchan como deben de escuchar. Lucas 24:25, noten. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Creer todo lo que los profetas han. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Quiere decir que hay muchos que tienen como, escuchan selectivamente lo que quieren escuchar. Oh insensatos, le dice, para no escuchar, para no obedecer todo lo que se te está enseñando. Todavía primera de Pedro 2 nos advierte más, vean en sus notas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones. Y quiero que noten ahí, hermanos, y muchos seguirán sus desilusiones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de lo largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y noten, hermanos, una vez más, muchos seguirán esta desilusión. Y luego la Biblia afirma, hermanos, que al seguir hacen blasfemar en contra el verdadero camino de la verdad. Entonces, yo nomás les quiero decir aquí que puedes ser creyente y a la misma vez puedes caer en grandes errores teológicos, grandes errores bíblicos. Y Dios nos manda a que nosotros conozcamos la verdad para poder detectar la mentira. A mí muchas veces me preocupa personas que quieren estudiar tanto la mentira que para saber cómo defenderse y luego terminan creyendo la mentira. Nuestro primer objetivo, hermanos, es creer la verdad, porque una vez que conoces la verdad, sabes cómo detectar la mentira. Pero si no estás arraigado en la verdad, no te andes metiendo con las mentiras porque vas a caer y vas a caer en errores. Entonces, ¿cómo se ve la falsedad que parece verdad? Y aquí les va, voy a pisar unos cuantos callos, o juanotes, no sé cómo se le llaman a los pies chuecos, ¿verdad? Pero bueno, voy a pisar algo ahorita. Quiero que vean primero, y vean esta es una de las más peligrosas que parece verdad, hermanos, pero es mentira y es falso. Una religión, noten, sin relación. Uf, hermanos, no hay nada que se vea tan verdadero y a la misma vez esté tan falso. Una religión sin relación.
Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que es muy fácil que alguien tenga la apariencia. Y tristemente, hermanos, si usted no tiene cuidado, va a estar satisfecho con una apariencia, aunque no es. Amén. Y a lo mejor está satisfecho con la apariencia. Pero no hay nada que es tan falso y a la misma vez que se vea tan verdadero como una religión sin relación. Es algo tan absurdo que a la misma vez la Biblia nos da otro ángulo y ven Salmo 50:16, nomás para que tengan, dice, pero al malo. ¿A quién se está dirigiendo Dios aquí? Al malo. Dice, al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a los malos? ¿Cómo te atreves tú a hablar de mis leyes? Porque es posible que aún la persona más impía, más sucia, comience a hablar de Dios como que si conoce a Dios. Muchas personas, hermanos, van a tener una cerveza en su mano y te van a comenzar a predicar algo y Dios dice, espérame. ¿Tú quién eres para hablar de mis leyes si eres una persona mala? ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermanos, de repente tener una apariencia, pero estar totalmente mal. ¿Cuántas, no sé, tocando puertas me ha tocado testificarle a borrachos? Y qué curioso, un borracho comienza a hablar de Dios. Hombre, dice cosas bien bonitas. Muchas veces, de vez en cuando le atinan y dicen algo que es bíblico. Pero Dios está en el cielo diciendo, oye, pues, ¿tú quién eres para andar hablando de mis leyes? ¿Por qué? Porque es posible que esta mañana tengas una religión, pero no tienes una relación con Cristo. Y muchas veces, hermanos, gente está satisfecho con esta versión del cristianismo que es falso. Estoy hablando a muchos que a lo mejor pueden cantar en el coro y tienen una religión, nomás que no tienen una relación. Estoy hablando, hermanos, que tienen años viniendo a esta iglesia y lo más cercano a Dios que vas a estar es cada domingo en la mañana cuando haces quizás tus acciones religiosas. Pero hasta ahí se acabó. Ya no hay oración en tu vida, no hay lectura bíblica en tu vida, no hay nada porque lo único que tienes es una religión. Y se ve bien. Porque gente externamente dice, mira qué buen hermano, mira esto, el otro, mira, por lo menos son fieles, no han perdido un servicio, pero no hay relación. Gente, noten que habla de Dios, pero no vive para Dios. Ese es un problema grandísimo. Cuando gente habla de Dios, pero no vive para Dios. Y noten personas que gustan de lo espiritual, pero no quieren rendirse a Cristo. Oh, hermanos, déjales digo, todos quieren ser espirituales hoy en día. No, hombre, comienzan a hablar de Dios, comienzan a hablar de lo bueno que es Dios, y mira, Dios y Diosito, y esto y lo otro. Pero es hablar, pero no se rinden a Cristo. La Biblia nos dice en Isaías 29, versículo 13, vean por favor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que ¿qué dice ahí? De hombres que se les ha sido enseñado. ¿Sabes lo que eso está diciendo, hermanos? Que hay gente que va a hablar de Dios, que va a hablar bonito de Dios, hasta va a servir a Dios, pero lo único que están haciendo es un mandamiento que se les enseñó y hasta ahí. Sería muy similar a aquella persona que habla de su cónyuge con tan gran ternura y no tengan una relación real.
Que yo sé, oh, mi esposa, qué tremenda, cómo amo a mi esposa, es la mejor persona del mundo y esto y lo otro. Y mi esposa está pensando ahí a un lado diciendo, mira nomás todo lo que dice, ¿y cuándo va a hablar conmigo? Amén. Porque puedo tener un servicio de boca afuera y no tener una relación. Y lamento que así es como muchos cristianos viven. Oh, de Dios hablan tremendo, hablan bien bonito, hablan lo correcto, pero quizás Dios está en el cielo diciendo, ¿qué ondas aquí pues? Si soy tan bueno como tú dices, ¿por qué no platicamos? Si soy un Dios tan bueno como tú me describes, ¿cuándo vamos a pasar tiempo juntos? Y al final de cuentas, como personas, se están satisfechos con esto. Prefieren tener la apariencia, aunque no es verdad. Aunque Dios sabe dentro del corazón suyo, es puro hablar. Pero no hay una relación, nomás estás cumpliendo con un mandamiento del hombre. Pero en realidad no hay una relación con Cristo. La vida cristiana, hermanos, es mucho más que nomás una religión. Pero una de las falsedades que parece tan verdadera, pero a la misma vez es tan falsa, es cuando gente sabe qué decir, pero no hay relación. Amén. Es triste, pero esa es la verdad y esa es la realidad que la mayoría de los cristianos viven. Según las estadísticas, unos quizás 5 de aquí de la Biblia, 5 aquí sentados, verdaderamente leyeron su Biblia todos los días. 5. Y si no menos, a como veo que me están viendo. Pero ese es el tipo de cristianismo que hoy gente vive, una religión sin relación. Pero noten, les quiero dar otra falsedad que parece verdad. Y noten segundo, información sin transformación. ¿Y qué es de qué me estoy refiriendo? Es que van a ver, hermanos, otra vez y hermanas, que confunden el hecho que conocen ciertas cosas de Dios con el caminar con Dios. Y son dos cosas totalmente distintas. Vean, por favor, 2 de Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca, ¿qué dice? Pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo que pueden siempre estar aprendiendo y nunca llegar a la verdad? Es que noten, la Biblia ya nos dice en Juan, donde leímos, si permaneceréis en mis palabras, seráis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Pero ellos se están brincando todo, se están brincando a Cristo y lo único que comienzan a tener es un conocimiento. Aquí tienen teología, conocen ciertos versículos bíblicos, están siempre estudiando, pero en realidad nunca llegan a la verdad. ¿Por qué? Porque una persona que a lo mejor habla lo correcto de la doctrina, de la teología, puede estar muy lejos de Dios. Y nunca confundan estas dos cosas. En Ezequiel, noten, Ezequiel 33:31, nos dice la Biblia, y vendrán a ti como viene el pueblo. Le está diciendo Dios a Ezequiel porque él iba a profetizar a su pueblo y ya lo está preparando a lo que está a punto de entrar. Y le dice, vendrán a ti como viene el pueblo. Dice, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las que dice, no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos, ¿qué dice? Eso es lo que la Biblia dice, que muchas veces, hermanos, se congrega el pueblo. Y les vuelvo a decir, hermanos, y cuántas veces he predicado algo y la gente se congrega como pueblo, escucha como pueblo, pero no hacen como pueblo. Van a sus casas y lo único que tienen es información, pero no tienen una transformación. Y Dios por eso, hermanos, diseñó que la vida cristiana fuera una vida en la que gente se está transformando
por medio de las verdades bíblicas. Tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Tiene que cambiar cómo son nuestros matrimonios, cómo son nuestros hogares. Tiene que cambiar cómo soy yo como padre. Porque si las verdades bíblicas no me están transformando, dice la Biblia entonces que soy así como en Ezequiel, que simplemente, o como Timoteo, que nomás estoy aprendiendo, pero yo nunca llego a la verdad. Y de nada sirve, hermanos, que tengas aquí conocimiento y tienes una vida puerca. De nada sirve. Podemos pretender que somos pueblo, pero no es así, porque Dios nos ve, dice, mira, se pueden congregar. Esta mañana la iglesia puede congregarse, eso no quiere decir nada. Porque quizás la verdad no tiene ningún efecto en tu vida. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque hermanos, esto es algo que es falso, pero parece ser muy verdadero. Y van de la mano, porque hoy pueden sentarse como pueblo y al ojo humano se ven como buenos cristianos. Sus vecinos los ven que vienen a la iglesia y ellos piensan que ustedes son buenos cristianos. Porque la apariencia de ser pueblo es una cosa y ser pueblo es otra, que es lo que Ezequiel nos está diciendo. Y tenemos, hermanos, que cuidarnos de no caer en esta falsedad que parece verdad. Entonces tenemos una religión sin relación, tenemos información sin transformación. Noten tercero, enseñanzas que suenan bíblicas, pero no son. ¿Cuántas veces, hermanos, aún gente puede torcer cosas de las escrituras? Una vez estaba tocando puertas tratando de guiar gente para Cristo y sale un hombre y me dice, ¿tú qué crees acerca de tomar? Dije, yo pienso que es pecado. Y me dijo lo siguiente, pero Jesús transformó, ya sabía, todos lo conocen. Y yo pienso que él pensó que yo nunca había considerado esto, como que era la primera vez en toda mi vida. Me dije, ¿qué hizo Jesús? Y qué curioso, hermanos, y algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque es jugo de uva y jugo de uva en la Biblia se le llama vino. Por eso dice la Biblia que recogerán el vino del piso. Pues no se junta vino, se junta el fruto de la vid del piso. Otra persona me dice, pero lo que Dios condena es la borrachera, no el tomar. Y le dije, pues Proverbios dice que ni veas el vino cuando rojea, es decir, cuando destila, cuando se fermenta, no, ni lo veas, dice la Biblia. Pero yo logré, y si leyeron el librito que escribí acerca del alcohol y el cristiano, donde muchas veces entonces, bueno, entonces la borrachera es el pecado, no el tomar. Sí, entonces yo siempre le digo a alguien, entonces quiere decir, la Biblia dice que el adulterio es el pecado, no el vacilar. ¿Dónde dice en la Biblia que vacilar es pecado? Entonces quiere decir, yo le pregunto a la misma, entonces quiere decir que yo puedo vacilar mientras que nunca caiga en adulterio. Y saben que todo el mundo no sabe cómo responder a esto. Si la borrachera es el pecado y no el tomar, pues entonces es mejor que nunca tomes para que nunca te emborraches. ¿Estamos de acuerdo? Sé que es sencillo, pero yo por eso les digo que van a haber enseñanzas que suenan bíblicas, pero no lo son. En Colosenses 2:8 dice la Biblia, y vean conmigo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de ¿dónde? Y no según Cristo. Va a haber gente que va a enseñar toda clase de cosas y puede sonar bien, pero no es conforme a Cristo, es conforme a los rudimientos del mundo. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que somos salvos por gracia. Esto quiere decir que yo no tengo que trabajar por mi salvación. El trabajo lo hizo Cristo en la cruz por mí. Él murió en la cruz y por gracia, sin yo tener que trabajar por mi salvación, Dios me da la salvación. Y esta gracia para muchos la han usado
pero como para tener un pretexto para pecar. Y estas personas son falsos maestros. Vean lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 4, ahí está en sus notas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado dónde? Entre ellos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres, ¿y cómo los describe? Impíos, que convierten en, ¿y cuál es la palabra? Libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ven la Biblia, hermanos, dice la Biblia que hay hombres que transforman en libertinaje. Van a haber personas que van a decir, y aquí, ¿verdad? Muchos hemos conocido de los redimidos y falsas religiones como esas, donde literalmente transforman en libertinaje. Oh, está bien si tomas, está bien si haces lo que tú quieras, no hay problema, emborráchate, de todas maneras, nada pasa. Los malos somos nosotros los que estamos tratando de vivir para Dios, y me ha tocado escuchar toda clase de suciedad, de libertinaje. No cabe duda, y no hay ni por qué confundir de todas las acusaciones que él tiene de que se ha metido con personas de su propia congregación. ¿Por qué? Porque cuando transforman en libertinaje la gracia de Dios, hermanos, no hay fin en esto. La carne no tiene fondo. Te va a llevar a una cosa, a otra, y nunca hay un fin. Por eso dice la Biblia que nunca debemos de hacer provisión para la carne, porque la carne no tiene fin. Pero en los postreros días va a haber gente que va a sonar, va a dar enseñanzas que suenan como que son bíblicas. Y van a hablar de la gracia de Dios y van a hablar de la libertad en Cristo, pero excepto que ellos están transformando esto para una ocasión, para esclavitud en la carne, no para libertad. Entonces, hermanos, existe mucha falsedad que parece verdad, y Jesús le estaba hablando a los judíos, que para el ojo gentil, los judíos lo tenían todo bajo orden. Se miraba tan real que parecía verdad, que ellos creían la verdad, pero en realidad estaban creyendo una falsedad. Y tenemos que tener cuidado nosotros de no caer en ese tipo de creencias que parecen que son verdad, pero son falsas. Pero noten ahora sí, segundo. Ahora vemos el sí condicional para obtener dos cosas. Hay dos áreas aquí que la Biblia nos describe, y vean conmigo el versículo 31. ¿Estamos todos ahí? Quiero que lo vean ahí con sus ojos, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, y ahí está el sí condicional, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el sí condicional, vean primero en sus notas, es para ser un discípulo. Lo primero que debemos de obtener es ser un discípulo de Jesucristo. Un discípulo es en realidad ser un estudiante de Jesucristo, ser uno que aprende, es un aprendiz. Discípulo, hermanos, no es el que comienza, sino el que permanece. Muy bien. Y esa es la gran diferencia. Por eso Jesús dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Todos pueden iniciar, no todos permanecen. No basta, hermanos, con un momento de fe, no basta con una experiencia fuerte. El discipulado se ve en permanecer, no nomás nomás en un momento esporádico. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces no comprendemos el por qué Jesús dijo eso. Y saben, hermanos, que todos tenemos lo que se llama concupiscencias. Todos lo tenemos. Por más santo que te creas, todos lo tenemos. Y eso quiere decir que ya tenemos un jale natural hacia el pecado. Y por eso dice la Biblia que en realidad la forma que el diablo tienta, ya tienta con lo que está dentro de nosotros. Tus debilidades, tus concupiscencias, tus deseos carnales. Y todos lo tenemos, hermanos. Y dice Jesús: mira, si tú quieres ser mi discípulo, y un discípulo es el que permanece a largo plazo, no es la persona que nomás llega
y rápidamente dice, ¡ay, es que tomé muchas decisiones! Y ¡oh, Dios es bueno! Y luego, 2 meses después, se encuentra fuera de la iglesia. Si vamos a permanecer como discípulos, hermanos, noten, es un montón de decirle no a ti mismo. Muy bien, un montón de veces. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Eso quiere decir que hay deseos que se levantan en contra de la voluntad de Dios y Dios dice, tienes que negar estos deseos. Va a haber un hermano ya quizás en su trabajo y ahora sí viene, no sé, una compañera y te vacila, eres casado, tienes que negarte a ti mismo. Quizás estás en un momento de, no sé, alguien te quiere incitar a hacer el mal y a lo mejor piensas y estás convencido. Va a haber un bien para ti si tú sigues este mal camino. Tienes que negarte a ti mismo para ser un discípulo de Jesucristo. El venir quizás esta mañana, aunque ese es el segundo servicio. Amén. Son las 11 de la mañana. Si todavía estabas dormido, pues hay algo mal. Pero para los que vienen a un servicio más temprano, es negarse el querer dormir un poco más. El servir a Dios, hermanos, va a demandar un precio. Y todos nosotros lo comprendemos en términos, si eres un buen padre, una buena mamá, ¿cuántos de ustedes un día que sus hijos se lleguen con usted y le diga, mamá, fíjate que hoy no me nace ir a la escuela? ¿Cuántos de ustedes van a decir, hijo, yo te entiendo, yo no quiero que seas hipócrita y vayas a la escuela cuando no quieres, ¿verdad? Entonces, como nosotros no creemos en ser hipócritas, pues jamás pensaría yo en mandarte a la escuela si no te nace. Entonces, quédate aquí en la casa. Nadie va a decir esto. Pero sean lo curioso que para las cosas de Dios así lo aplican los padres. No sé cuántos padres cristianos vienen a la iglesia y dejan a sus hijos en casa porque no quieren venir. Y ya cuando están grandes, ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren retacarles con Dios. Pero ya es tarde, hermanos. Por eso dice la Biblia que son desde chicos, tenemos que criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, no cuando son grandes, desde chicos. Y así como yo los mando a la escuela, así como yo los hago que hagan cosas en contra de lo que ellos quieren, de la misma forma Dios dice, si tú quieres ser mi discípulo, vas a tener que aprender a negar todos tus deseos primarios que vienen a tu vida si verdaderamente me vas a seguir. Porque no la vas a hacer en la vida cristiana mientras que crees esta falsa enseñanza del mundo que tienes que amarte a ti mismo. Nuestro problema más grande es el amor a uno mismo. No es hoy en día todo el mundo está enfermo. Ay, tienes que amarte a ti mismo. Tienes que buscar la felicidad y todo eso. No, hermano, ya somos buenos para hacer esto. Y las únicas razones que nosotros pasamos por momentos de tristeza es porque a nuestra perspectiva no nos está yendo como pensamos que nos debe de ir. Y nos sentimos más tristes. Pero si vamos, hermanos, a seguir a Dios, vamos a ser un discípulo. Tenemos que permanecer. Y permanecer, hermanos, significa, y vean eso en la pantalla, no solo leer la palabra, sino obedecerla. Eso es lo que significa. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Santiago 2:14, por si acaso me dudaba en eso. Dice la Biblia en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? ¿Podrá la fe salvarle? No solo esto, hermanos, esto también significa que no solo vas a escucharla, pero vivirla también. Y queremos tratar de vivir, y hermanos, nadie aquí va a vivir perfectamente, y por favor nunca malentiendan. Este mensaje no es para que ahorita vayan a sus casas y digan, ahora sí, voy a ser perfecto. No la vas a hacer. Amén, porque la vida cristiana no se vive en tu poder, se vive en Cristo. Y vamos a fallar, porque mientras que estemos aquí en este cuerpo, hermanos, vamos a luchar con nosotros mismos. Pero ese es el punto de Jesús. Si quieres ser mi discípulo, te vas a estar negando porque va a haber muchas cosas que se van a levantar en contra de la obediencia de Cristo. Entonces, no nomás es escucharla, es vivirla. También significa, noten, no solo emocionarse, sino comprometerse.
¿Cuántas veces gente, oh, gloria a Dios? Están bien emocionados. Pero luego así también tan rápido se apaga. No nomás es emoción, hermanos, es el compromiso. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Ustedes piensan que siempre me nace ser pastor? No, no, hermanos. Amar una congregación es difícil. Nadie dijo que es fácil. Pero soy llamado a hacerlo. Entonces tengo que amar a gente gacha. Amén. Pero pues así es. No puedo amargarme, no puedo tomar todo personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo y no quiero ser esclavo de mí mismo. Y he pasado por temporadas así. Y es terrible eso. Donde tus emociones te esclavizan y no puedes ser libre porque te mantiene esclavizado tu propio pecado, tu propia emoción. Entonces, muchas veces cuando mis emociones no existen, mi compromiso toma control. Y todo se tiene que equilibrar porque también, si estás haciendo todo por compromiso y no tienes ganas, pues tarde o temprano vas a odiar lo que haces. Pero la vida cristiana es un entrar y salir. Otras veces, hermanos, es fácil amarlos. Y otras veces no, pero eso no quiere decir que estas cosas nunca van a estar en un equilibrio. Tarde o temprano, yo tengo que hacer lo correcto cuando no me nace. Y cuando me nace, pues qué bueno, la vida es un poco más fácil en el momento. Amén. Hay hermanos que son de mucha bendición y son fáciles amar. Y hay otros que prueban toda paciencia. Sin embargo, Dios nos pone en un cuerpo para eso mismo precisamente. Pero no es fácil, hermanos. Hermanos, y noten entonces, es comprometerse con la verdad. Vean eso en la pantalla. Jesús dice, discípulo verdadero es igual a obediencia continua. ¿Vamos a caer? Claro. ¿Vamos a tener luchas? Claro que sí. Gracias a Dios que podemos pedirle perdón al Señor las veces que caemos y poder nosotros caminar con Cristo lo más posible. Nadie es perfecto, nadie lo va a hacer. Y van a haber momentos que las presiones de la vida sacan lo peor de ti. Véalo como pegarte un martillazo en el dedo. No comienzan a salir alabanzas. Amén. No creemos en lenguas, hermanos. Por la última vez que me pegué con el pie en la esquina de la cama, hablé muchas lenguas. Amén. Tuve que pedirle perdón por todas las cosas que pensé y que no dije, ¿verdad? Entonces, porque la presión y el dolor hace que saca, y muchas, en la vida también es igual, la presión, el dolor, las preocupaciones, muchas veces es como ese, ¿verdad? Ese martillazo en el dedo, comienza a sacar lo peor, pero noten, hermanos, cuando comienza a salir lo peor, el cristiano obediente se arrepiente y cambia eso. Vean conmigo ahí en Juan 8 y vean el versículo 12, ahí en sus Biblias. Dice la Biblia, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, ¿qué dice? Y dice la Biblia, tendrá la luz de la vida. Entonces, el que lo sigue, y aquí está la gran diferencia, porque Jesús, noten, como que el creer emocionalmente, eso es barato y fácil. Jesús está hablando de otro tipo de vida que es discipulado, que es seguir a Jesús y es muy difícil y lo que está diciendo la Biblia es imposible seguir a Jesucristo y andar en una vida oscura. El que me siga, dice, no va a andar en tinieblas. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Y no estamos hablando de perfección, pero en el momento que por la carne caes a la oscuridad, dices, oh, no debo de estar aquí, Señor, perdóname. Y uno regresa otra vez a la luz. Así es la vida cristiana. No es constantemente luz siempre, ojalá que fuera así, pero la realidad es que vivimos en una lucha siempre para vivir para Dios. Pero a mí me preocupa los que están en la oscuridad y cada domingo en la mañana vienen a la luz un ratito y lo van a sus casas para estar en la oscuridad otra vez. Algo está mal ahí. Porque Dios no diseñó la vida cristiana de esta forma, hermanos. Entonces vean,
El sí, vean eso aquí en la pantalla, excluye a los superficiales. Cuando hablamos de la condición del sí. Si permaneceréis, dice la Biblia, significa que algunos no permanecerán. Por eso Jesús dijo, si permaneciereis en mi verdad, en Juan 8:31. Y noten, Jesús no promete libertad a los que siguen de manera casual. Amén. La libertad está reservada para los que deciden ser alumnos permanentes del Maestro. Esto es lo que Dios promete. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Para ser un discípulo, el sí es los que si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero noten segundo, el sí condicional también es para conocer la verdad. Vean el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. Ahora, conoceréis la verdad es bien importante porque a lo mejor unos piensan que conocen la verdad. Conocer la verdad no es información. No quiero sonar como los carismáticos porque muchas veces mal usan la palabra revelación. Porque no nomás es información, es también tener una sintonía con Dios que el Espíritu Santo aplica la Biblia a tu vida. Esa es revelación. Entonces, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es cuando estoy leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te dice en tu corazón y tú estás mal ahí. Está aplicando la Biblia a tu vida personalmente. Y hermanos, y la Biblia es muy clara en eso. Y noten, no es saber datos bíblicos, es entenderlos por el Espíritu. ¿Qué significa esto para nosotros? Vean por favor aquí en la pantalla, la verdad de Cristo se revela a quienes permanecen en su palabra. Y les voy a dar una revelación aquí. De Dios. Voy a profetizarles. No, no son mentiras. Pero vayan a Juan 7. Déjales enseño este principio porque es importante este principio. Y vean por favor conmigo. ¿Por qué es que muchos cristianos llegan a estudiar toda clase de teología, pero nunca llegan a la verdad como lo hemos estudiado? Y es por este principio aquí importante. En Juan 7, y vean conmigo dos versículos, el versículo 16, y vamos a enfocarnos en el 17, pero ¿estamos ahí todos? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17, el que quiera hacer, ¿qué dice? La voluntad de Dios, noten cuál va a ser el resultado. Conocerás, ¿y qué? Es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, que aquella persona que supongamos viene a la iglesia y nomás viene, a ver qué me va a enseñar el pastor, vamos a ver, no vas a aprender. Porque dice la Biblia que para que gente comprenda bien la doctrina necesita una cosa, querer vivir para Cristo. Por eso dijo Jesucristo, el que quiera hacer mi voluntad, conocerá si la doctrina. Y entonces, ¿qué quiere? Hay mucha gente que ahorita quiere doctrina, pero no quiere vivir para Dios. Quiere como doctrina para debatir, pero no para vivir para Dios. Quiere conocimiento para aparentar, pero no para vivir. Y la Biblia nos dice que la única condición para que usted conozca la verdad es querer vivir para Él. Hermanos, de nada sirve si todo mi conocimiento no me ayuda para acercar a otros a Cristo. El conocimiento de su palabra no nomás es para mí, es para que otros se acerquen a Cristo, es para que Él tenga toda la atención. Y entonces vean esto, hermanos, la Biblia no dice, y vean esto en la pantalla, no dice, si visitas mi palabra, porque hay muchos que a lo mejor van a querer visitarla de vez en cuando, porque si ustedes notan regresen a Juan 8, por favor, Juan 8:31, nomás para tener esta condición bien establecida. Si estamos ahí, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. Entonces, no dice, si visitas mi palabra, noten, no dice, si tocas mi palabra, no dice, si lees de vez en cuando mi palabra, dice, si permaneces en mi palabra. Conocer la verdad, hermanos, requiere un proceso.
Rápidamente, vean aquí en la pantalla, Jesús dice, conoceréis, que es igual a futuro, conoceréis. Primero noten se cree, luego se permanece, luego se conoce. Ese es el proceso que la Biblia nos está presentando. La verdad no se da, noten, a los apresurados ni a los superficiales. Muchos quieren libertad sin proceso. Quieren respuestas rápidas sin disciplina espiritual. Quieren revelación sin obediencia. Y esas cosas Dios no las diseñó. Les voy a enseñar otro ejemplo, Santiago 1:21. Ahí está en sus notas, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que dice oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de palabra y no hacedor de ella, ese es semejante como el hombre que considera su rostro natural. En otras palabras, es como ir al espejo, ver que te despertaste y todavía tienes la saliva manchada aquí en la cara y te ves y dices, bueno, ni modo. Es culpa del espejo y no cambia. La verdad, hermanos, es una persona y por eso Dios quiere que conozcamos la verdad, porque es conocer a Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Conocer la verdad, noten, es conocer más a Cristo. No es solo aprender doctrina, sino conocer al autor. No es solo conocer un libro santo, sino, noten, sino al Dios santo del libro. Por eso queremos conocer más esta verdad. Entre más permaneces en la palabra, más Cristo se revela en tu vida. Y a lo mejor usted dice, pero ¿cómo se ve esto, hermanos? Imagínense, ¿qué va a pasar si quieres vivir para Dios y estás saturando tu vida de la palabra de Dios? Y no nomás es meramente conocimiento intelectual, pero tú quieres vivir para Dios, quieres seguir a Dios. ¿Cómo es que esta verdad se va a revelar en tu vida? Vean, por favor, se revela primero en tus decisiones. ¿Cómo tomas decisiones? Va a revelar lo que verdaderamente está en tu vida. Yo de recién salvo tomaba muchas decisiones, hermanos, que para proteger mi corazón, mi mamá en ese tiempo, porque yo era el primero que fui salvo en mi familia, entonces ella no comprendía todas las cosas que había en mi vida, pero cómo me afligía al ver cosas en la televisión que sabía que eran incorrectas y cómo manipulaba mi vida eso. Entonces, al decirle a mi mamá, sabes que mamá, corta el cable, ya no quiero nada que ver. Ella no entendía muchas de estas cosas, pero cuando uno va conociendo al Señor, no quieres que nada te estorbe. Yo iba conociendo al Señor, no quería que nada perturbara esta relación. ¿Cómo tomas tus decisiones? Revela si estás conociendo verdaderamente a Dios. Se revela, noten, en tus deseos. Entre más alimentas el espíritu, menos posesión tiene de ti la carne. Cuando gente tiene puro deseo de la carne es porque el espíritu no está siendo alimentado. En tus deseos se va a revelar si Dios estás aprendiendo de Dios. Noten, se revela en tu carácter. No puedes nomás venir aquí a la iglesia y estar haciendo cosas incorrectas en tu vida. Tu carácter va a cambiar a medida a cómo vas conociendo de Dios. Se revela, noten, en tu manera de amar. ¿Qué nos dice la Biblia? Es imposible amar a Dios y aborrecer a tu hermano, dice la Biblia en Primera de Juan. Se revela también en tu libertad. ¿Eres libre o esclavo de ti mismo? ¿Verdaderamente eres libre del pecado o eres ahorita esclavo al pecado? Se va a demostrar en estas áreas. Y entonces, hermanos, existe mucha falsedad que parece verdad. Jesús le estaba hablando a los judíos que deberían haber tenido la verdad, pero ellos luchaban. Segundo, aprendimos que hay un sí condicional para poder ser un discípulo y para poder conocer la verdad. Ahora, noten tercero, por favor. Y luego entendemos el tercer principio, es que libertad es prometida, libertad prometida. Dice la Biblia en el versículo 32, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de libertad, hermanos, ¿qué tipo de libertad es esta? Y noten primero, por favor, tenemos libertad del pecado, libertad del pecado. La primera libertad que debemos tener es la libertad de nuestra condenación del mismo pecado. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quizás usted está aquí y les voy a decir esto, la meta quizás primera en su vida no es dejar de tomar o dejar un pecado en tu vida. Más bien, lo que primero tienes que hacer es venir a un arrepentimiento genuino y ser perdonado de tus pecados. Jesús para eso murió en la cruz, para poder dar vida eterna, porque usted y yo nunca nos podemos salvar a nosotros mismos. Es por eso que Jesús murió, porque la primer libertad y la libertad más importante es la libertad de la penalidad de nuestro pecado. Nadie puede ir al cielo sin la salvación de Jesucristo. Y a lo mejor usted está aquí el día de hoy y necesitas esta salvación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Para que el pecado no tome posesión de ti, tienes que ser libres del pecado. Noten, la verdad de Cristo rompe cadenas que la voluntad humana no puede romper. Noten segundo, también hay otro tipo de libertad y es la libertad de la ignorancia espiritual. Hay mucho conocimiento bíblico que gente inconversa no tiene. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que para los que somos salvos, los que hemos sido perdonados por Cristo y tenemos la salvación, tenemos un conocimiento que otros no pueden tener. Nosotros sí, cuando vamos a la Biblia, es nuestro Padre que nos está hablando a nosotros, es Dios que nos está instruyendo. Y entonces cuando entramos en Cristo, tenemos una libertad de la ignorancia espiritual, se nos abren los ojos, se nos abre el entendimiento. Noten tercero, también en Cristo encontramos libertad emocional. Y esa es una libertad que muchos necesitan el día de hoy. Y noten, por favor, primero hablemos del temor, una libertad del temor. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Temor, hermanos, en realidad es ansiedad. Cuando hay personas que luchan con ansiedad, conocen a alguien que sufre de ansiedad, es temor. Pero vamos a decirle un temor crónico, muy bien, para que suene más, porque temor es nomás tenerle temor a una rata que salga así, es muy diferente a ser ansioso de ratas. Temor de una rata o que salga un ratoncito, pues uno, y tiene miedo que le pique. Eso es temor, eso es normal, porque ahí está la ratita y pues uno tiene miedo. Ansiedad sobre la rata es aquella persona que entra en un lugar y está siempre, yo sé que por aquí hay una rata y nomás que no existe una. Y Dios ha diseñado a nuestros cuerpos, hermanos, a responder a la adrenalina que el temor produce. O sea, si sale un tlacuache, esos son más grandes, ¿verdad? Estas ratas gigantescas. Nosotros vamos a hacer dos cosas, o uno, la adrenalina, o sea, inmediatamente el cerebro manda la señal, el corazón comienza a latir más rápido, produce más sangre, comienza, y eso fue diseñado para hacer dos cosas, o salimos corriendo o atacamos. Es normal, esa es la función del cuerpo. El problema es que para la gente que sufre de ansiedad, es esto, pero para algo que se imaginan, no tanto algo que es. Entonces comienza el corazón y comienzan, y al principio es como olas, tarde o temprano el cuerpo cobra factura de esto. Y gente que sufre de ansiedad por mucho tiempo ya tienen un desequilibrio hasta del cuerpo. Piensan cada rato que se van a morir de un ataque de corazón y comienzan a tener miedo del miedo y se encierran en un círculo porque tienen temor de sentir que se van a morir de un ataque de corazón y eso produce más ansiedad. Y entonces el temor, uno puede ser libre de esto
¿Y cómo? Es muy sencillo. Cuando paremos nosotros de rendir nuestra voluntad al temor, la ansiedad comienza a perder control de tu propio cuerpo, de tu propia vida. Es igual, es posible estar enojados y no ser controlados del enojo al punto que uno peca. Uno decide y la mayor parte de las batallas van a estar aquí en la mente. Y en los años que he tenido que aconsejar personas con ansiedad o personas con diferentes problemas, es sentarse y ver a ver qué está pasando, por qué lo están pensando, qué está sucediendo. Y muchas veces hasta que uno ataque la raíz del problema, uno no sabe. Jamás en mi vida tuve que tratar, yo parecía, hermanos, doctor durante COVID. Gente me hablaba, se andaban muriendo de ansiedad, no podían salir, estaban en pánicos y me encontraba en pláticas con hermanos que me contactaban de otros lugares y la verdad me estaba volviendo loco de tanto hablar con personas, pero el miedo no tendré que ir y si salgo y me enfermo y me muero. Ese temor, hermanos, ponía a gente en pánico. Se desarrollan fobias y un montón de cosas. O sea, ni al salir y es como, ¿qué tal si yo salgo, me subo a mi carro y choco y muero? Entonces, imagínese que una persona nomás se encerrara en ese pensamiento, pues comienza a sufrir de ansiedad. Pero hermanos, uno puede tener victoria de la ansiedad y esos problemas, pero vamos a tener la libertad emocional del temor, pero también noten segundo ahí en sus notas, también de la culpa. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no vamos a andar luchando con culpabilidad. Gracias a Dios, Él tomó mi culpa. Por eso cantamos el himno, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. ¿Por qué? Él llevó nuestra culpa. No tengo que estar yo esclavizado a la culpabilidad. Noten, siguiente, también somos libertados emocional del pasado. Y hay tantas cosas terribles que podríamos tener del pasado, pero la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, la verdad interna, produce libertad externa. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que vamos a ser libres del pecado, libertad de la ignorancia espiritual, vamos a tener libertad emocional y cuarto, para terminar, libertad para vivir con propósito. ¿Saben por qué Cristo murió? Él murió para salvarnos y cuando nos salvó, nos dio un nuevo propósito, hermanos. Vayan conmigo a segunda de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Ya estamos llegando al finalazo de este mensaje. Amén. Finalazo es la palabra que aprendí, hermano Erga. Pero bueno, noten por favor, primera de Pedro 2. Y eso es lo glorioso de la salvación. Gracias a Dios, hermanos, que Él tiene un propósito para nuestra salvación. ¿Estamos ahí todos? Primera de Pedro 2. Y vean el versículo 24. ¿Sí estamos todos ahí? Vamos a leerlos todos juntos al mismo tiempo. 1, 2 y 3. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Si ven el propósito, hermanos, nosotros estando muertos a los pecados, podamos vivir para la justicia. Dios no te salvó nomás para ver qué se siente. Él nos salvó para darnos un propósito nuevo y este propósito se encuentra en Cristo Jesús. En Romanos 6, versículo 14 dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego nos dice en Romanos 6, 18, y libertados del pecado, venisteis a ser, ¿qué dice? Siervos de la justicia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Nos salvó de las tinieblas con el propósito de que podamos vivir para Él, hermanos. Dios desea y Él nos anhela, nos perdonó de nuestros pecados para hacernos pueblo suyo, para que podamos vivir para Él, no para desperdiciar nuestra vida, no para andar en pecado,
sino para que vivamos para Él. Él nos libertó para vivir para Él. En en Gálatas 5:13, por accidente les puse Romanos, pero es Gálatas 5:13, dice la Biblia lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor, que dice la Biblia, los unos a los otros, hermanos. Entonces, ¿fuimos salvos por gracia? Sí. Pero dice la Biblia, pero no uses esta libertad como un pretexto para no hacer nada para Dios, hermanos. Dios nos salvó para que usted y yo pudiéramos vivir para Él, porque la vida cristiana verdadera es una vida en la que estamos en una relación con Dios, por lo cual vivimos para Dios. Una religión falsa es la que vive para Dios, pero no tiene tiempo para Dios. Y Dios quiere, ¿sabes qué? Pasa tiempo conmigo, pero también sé la luz del mundo. La Biblia dice, mira, búscame en oración, en lectura bíblica, pasa tiempo, ten una relación y también vas a poder vivir para Dios externamente. El problema, hermanos, es que muchos se reúnen como pueblo, parecen pueblo, van a estar aquí como pueblo, van a tener una apariencia de piedad, van a tener una religión, pero nunca tienen una relación. Y tenemos que cuidar nuestros corazones, hermanos, de vivir una versión de la vida cristiana que no es bíblica. Todos vamos a luchar. Vamos a luchar con nosotros mismos. Vamos a luchar con pecado. Pero esta lucha no debe de ser a solas, debe de ser con Dios. Y una cosa es caer y decir, Señor, perdón, me da mucha pena, Señor, pero perdón, caí en eso, perdóname. Restáurame, ayúdame. Eso es parte de la vida cristiana. El problema es nomás venir aquí externamente, estar aquí. ¿Y cuánto tiempo tienes de no orar? Hasta yo mismo reconozco, yo puedo orar mucho más de lo que estoy orando. ¿Cómo estás en tu lectura bíblica? Eso sí, raramente paso un día si no leo la Biblia, pero eso no quiere decir nada, porque de una forma puedo hacerlo como mero mandamiento también. Y no se trata de ver quién lee más, y de eso ni estoy hablando de eso. Estoy hablando sinceramente que tengamos un deseo para Cristo. Y cuando verdaderamente vives para Cristo, la vida externa viene ya por naturaleza. Pero el temor es que podemos dejar a Cristo mientras que nosotros estamos sirviendo a Cristo. Y ahora tenemos una religión vacía. Y por eso no todos duran. Entonces, hermanos, este sí es para los que necesitan libertad. Porque a lo mejor estás aquí esta mañana, pero eres esclavo. No eres libre. Has estado viviendo una versión del cristianismo que no existe en la Biblia. Y Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere que seamos reales y sinceros para Él. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, te doy las gracias que podemos conocer.